las gélidas alturas de los Andes, donde el oxígeno escasea y el viento aúlla entre las estructuras de madera. El pueblo minero deseó el guardasecretos que el tiempo no ha podido borrar. Entre sus escaleras infinitas de colores y el eco incesante de las minas, se gestó una de las historias más macabras de la crónica negra chilena. El caso de las empanadas de María Isabel, sometida durante años a la brutalidad y los abusos sistemáticos de su esposo. El alma de María Isabel se quebró en la oscuridad de su hogar, un espacio que se convirtió en su propia celda de tormento. Una noche, tras un episodio de violencia insoportable, el tormento llegó a su fin, pero el horror apenas comenzaba a tomar forma en la penumbra de la cocina. Tras quitarle la vida al hombre que la martirizaba, el instinto de supervivencia de María Isabel se transformó en una psicosis explosiva y metódica. Con una frialdad que hiela la sangre, transformó su cocina en un escenario de pesadilla. El proceso fue lento y deliberado. El descuartizamiento se realizó con la precisión de quien busca borrar cada rastro de su opresor. Centímetro a centímetro, la carne, picada finamente y preparada con especias, comino y abundante cebolla, se convirtió en el relleno de cientos de empanadas. El olor que emanaba de su horno no era el de la muerte, sino un humo tentador y cálido que recorría los pasillos del campamento minero, filtrándose por las rendijas de las casas vecinas y atrayendo a los trabajadores hambrientos tras sus largas y agotadoras jornadas en las profundidades de la tierra. Todavía recuerdo el olor que salía de esa cocina, comenta un antiguo vecino que prefiere el anonimato, con la mirada perdida en el vacío. Eran las mejores empanadas del campamento. Todos hacíamos fila con nuestros platos. El pino era jugoso, la masa crujiente y perfecta. Pensar ahora en lo que realmente estábamos masticando, en la procedencia de esa carne que se deshacía en la boca, me revuelve el estómago cada noche. Muchos de nosotros repetimos plato, elogiando su sazón y agradeciendo el festín, sin saber que estábamos consumiendo un crimen atroz. Otra habitante de la época añade con voz temblorosa: ella siempre fue callada, una sombra que aguantaba todo sin decir palabra. Pero esos días, cuando nos vendió las empanadas, tenía una mirada distinta, una calma inquietante y profunda, como si por fin se hubiera liberado de un peso eterno, alimentándonos con su propia tragedia para borrar su rastro. Incluso dentro de su propia sangre, el dolor dejó huellas que el tiempo no ha podido sanar. Sabíamos que él era un hombre violento, un verdugo en su propio hogar, pero nunca imaginamos que ella llegaría a ese extremo de locura. Relata un primo lejano: en la familia siempre hubo un silencio pesado, un pacto de no mirar lo que pasaba en esa casa, verla ahora en los periódicos de la época, tratada como un monstruo de feria. Nos duele profundamente, porque sabemos que el verdadero monstruo fue el que la llevó a la locura tras años de desprecio. Una sobrina recuerda entre lágrimas: mi tía María siempre nos recibía con un cariño triste, pero sus ojos siempre estaban apagados, como si ella no estuviera allí. Lo que hizo es imperdonable ante Dios y los hombres, pero nadie se detiene a preguntar qué se rompió definitivamente dentro de ella después de tantos años de golpes, humillaciones y soledad absoluta. Las autoridades de la época también quedaron marcadas de por vida por la brutalidad del hallazgo. En mis 30 años de servicio en la policía, nunca vi una escena tan metódica, a la vez tan desquiciada, declaró un oficial jubilado que participó en el arresto. No había ni una gota de remordimiento en sus palabras, solo una calma gélida que nos helaba la sangre mientras nos explicaba, paso a paso, cómo había sazonado la carne para que nadie sospechara. Por su parte, uno de los jueces que llevó el caso comentó décadas después: el dilema no era solo legal, sino moral y existencial. Estábamos ante una mujer que había sido destruida sistemáticamente por su entorno antes de decidir destruir a su verdugo de la forma más literal e impensable posible. La ley es clara en su castigo:
pero la mente humana es un abismo insondable donde la lógica se pierde. Cuando el velo del secreto finalmente cayó y la verdad emergió de entre las cenizas del horno, el horror paralizó a toda la nación. El traslado de María Isabel desde Seol hasta Rancagua fue un descenso real a los infiernos. Más de 2000 personas se agolparon en las calles, sedientas de una justicia que rozaba el linchamiento salvaje, gritando insultos y maldiciones a la mujer que sin saberlo los había hecho cómplices de su acto macabro. Tras las rejas, la ciencia médica intentó explicar lo inexplicable, diagnosticando una personalidad psicopática explosiva nacida del trauma extremo y continuado, dejando tras de sí una pregunta que aún susurra en el viento helado de la montaña. ¿Cuánta oscuridad puede albergar el corazón humano antes de estallar y convertir el dolor más profundo en un